Muy buenas tardes a todos los actores productivos. Hoy viernes siempre con algo positivo dirigido a mejorar el desempeño que tienen ustedes, los productores, los agroindustriales, todos los que están vinculados con el sector primario de la economía nacional. Saludamos en estos momentos a Jorge García, que está un poco lejitos en Montreal, Canadá. Sí. Bueno, aquí son las 6:30 de la tarde, allá en Montreal. Son 8:30 de la noche. Entonces no decimos buenas tardes, sino buenas noches Buenas noches. por encontrarse. Así Bien, el es. tema es que usted es el analista principal de una compañía, Technology Evaluation Centers, que trabaja facilitándole a la gente, a las industrias, a las empresas, metodología de trabajo con software, con la Ujú. ciencia del hoy. Más o menos, ¿por qué no nos da una idea, Jorge, de cuál sería su participación aquí en la producción agropecuaria del país? Sí, bueno, nosotros, como bien decías, nosotros somos una empresa de consultoría que se encarga de ayudar a nuestros clientes o a las empresas a seleccionar la mejor tecnología de software para sus empresas, hablando de cualquier tipo de software empresarial. Entonces, nosotros somos una empresa con más de 25 años de experiencia haciendo esto. Obviamente comenzamos en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, pero pues bueno, cualquier empresa requiere seleccionar su tecnología, cualquier empresa requiere una evaluación y seleccionar tecnología, y es por eso que nos hemos ampliado paulatinamente a otros países. Obviamente comenzamos por México de manera importante y hemos crecido a nivel de Latinoamérica. Estamos hablando de Colombia, hemos tenido proyectos en Colombia, en Chile, un par de proyectos en Ecuador. Y entonces, bueno, nosotros creemos que la tecnología y más ahora va a formar una parte cada vez más importante en los ámbitos productivos, no necesariamente aquellos que son tecnológicamente importantes, pero también aquellos que tradicionalmente no habían tenido un acceso importante a la tecnología, como el medio agrícola, el medio agricultura, ganadería, etcétera, pero que vemos que hay cada vez una mayor inversión en tecnología por parte de algunas de las empresas que se dedican al medio agrícola. Entonces, nosotros creemos que existe una gran oportunidad de ayudarle a esas empresas a crecer con ellos y poder darles la oportunidad de seleccionar su tecnología para un mejor crecimiento, ¿no? Aunque estamos en la revolución tecnológica, las distancias han acortado y los tiempos. eh, Ujú. Jorge, tenemos que ser realistas. Sí, La sí, sí. producción y comercialización en nuestro país goza de una gran dolencia. Información, datos, Exacto. listo para tomar Sí, decisiones correctas y adecuadas en el momento oportuno. sí, Creo sí, que sí. ahí está la clave. Sí, yo creo que sí. Hay algo importante. Efectivamente, voy a hablar un poquito a nivel latinoamericano. Es normal pensar que los países en Latinoamérica tienen un rezago, que sí lo hay. Hay un rezago a nivel tecnológico en general en Latinoamérica. Lo podemos ver en estudios de la CEPAL, lo podemos ver. Sin embargo, creemos que también hay una intención de muchos gobiernos en Latinoamérica de acortar, como decía, esas distancias. Estamos hablando, por ejemplo, un elemento que nos llamó mucho la atención, de hecho platicamos internamente y externamente sobre esto, es la agenda digital en Ecuador. Es decir, el esfuerzo que el Ecuador está haciendo para lograr esa transformación. ¿Y qué hace esa transformación? La información. Creemos que el acceso a la información va a ser vital para todos los medios productivos. Y efectivamente, sí,
sabemos que hay un rezago, pero también creemos que va a haber esfuerzos esfuerzos a largo, a corto, mediano y largo plazo para poder hacerse de esos medios para obtener información. Y efectivamente, la información en la actualidad la información es el medio para el progreso. Ahora, es bien sabido que el celular, ya esta comunicación directa ha permitido Ujú. en los países, digamos, la inmigración la paró, porque antes, oye papá, ¿cómo está? Hay que esperar días y que vaya para allá, o hoy los Sí. negocios se hacen mucho más rápidos. Pero lo que tú observas, software y todo lo demás, ¿por qué no usamos más esta herramienta? ¿Por falta de información, conocimiento o programas específicos? ¿Cómo podemos hacer para que llegue más? Sí, yo creo que es una combinación. Efectivamente, es una combinación yo creo que de dos factores importantes. Por un lado, la disponibilidad en la infraestructura, por ejemplo, y por otro lado, efectivamente, digamos, una reconversión cultural, en donde nosotros, si bien estamos acostumbrados al uso del celular, el uso del celular tiene todavía un elemento doméstico, es decir, lo usamos para cosas que son realmente domésticas. Las señales de celular, las señales que viajan a través a través de esas infraestructuras. Lo que va a pasar, por ejemplo, y que hace interesante esa agenda tecnológica, es el hecho de modificar esa cultura y ser más conscientes que ese tipo de tecnología tiene un efecto muy importante en muchos de los sectores productivos y en nuestro trabajo, no solamente en nuestra vida cotidiana, pero también en nuestro trabajo. En algunos entornos, por ejemplo, el financiero, el de seguros, el de salud, pues sí sabemos que hay un cambio cultural, pero ese cambio cultural ha sido un poco más lento en ámbitos como el agrícola, por ejemplo, y el ganadero. ¿Por qué? Por dos razones, porque no existe, digamos, esa cultura de acceso a la tecnología digamos, tan fuerte como en otros sectores, pero también probablemente porque tradicionalmente no existe esa infraestructura disponible. Mientras más infraestructura haya en esos medios, que son mucho más alejados, mucho más inaccesibles, en ese momento vamos a poder hacer un cambio de cultura. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que vamos a darnos cuenta que podemos hacer uso de esa información, no solamente para nuestra vida cotidiana, sino para, digamos, establecer mejoras en nuestros procesos productivos. Tan fácil como, por ejemplo, tener información en tiempo real, por ejemplo, del crecimiento de nuestra cosecha, de nuestros plantíos, ¿no? Cuál es el factor de crecimiento? ¿Cuáles son, por ejemplo, información sobre el riego? Hay muchísimos elementos que podemos colectar que van a tener un efecto en la producción. Y más aún, en la actualidad no se requiere probablemente inversiones tan fuertes como se requería en un principio. Es decir, también el costo de la tecnología, que es un poco más accesible, es probable que eso facilite el acceso a ese tipo de elementos tecnológicos. Algo muy importante es el miedo. El miedo Ujú. a que es una tecnología esquiva, no estamos preparados. Lo que tú Sí, dices, cómo aprovechamos el potencial de un equipo celular. Eh, pero hay que hacerlo y viene un cambio generacional en nuestro medio. ujú, Yo veo en el campo, le suelta a un niño de 5 o 7 años un celular y lo maneja al derecho. Un niño campesino, sí, no son los mismos, tiene un horizonte mucho más. sí, sí es cierto. Ujú, A ujú, esa población hay que dirigir estos esfuerzos y menciono, la revolución que ustedes propician a través del conocimiento obtenido ya tiene bases para que por aquí hay que hacerlo, no ajeno a la tradición, no ajeno ujú, a ujú. de cada país. Sí, bueno, yo creo que la penetración, insisto, afortunada o desafortunadamente, yo creo que esa penetración también depende mucho, no tanto del Estado, pero sí de mecanismos que procuren esa penetración. Yo creo que esa pregunta es muy interesante porque no se trata solo de tecnología. Decíamos, se trata de un cambio cultural. Y ese cambio cultural solo viene cuando nuestras comunidades están dispuestas a asumir ese cambio. Es decir,
asociaciones productivas, asociaciones empresariales. Es decir, el cambio no puede venir de manera individual, tiene que venir de manera colegiada, por decirlo de alguna manera. ¿En qué sentido? En que tenemos que establecer esos mecanismos que procuren el desarrollo. Y efectivamente, porque todavía a la fecha hay digamos, hay fricciones culturales. No todos o no todas las generaciones tienen vamos a decir, ese impulso tecnológico. Y Ujú. entonces lo que hay que hacer es procurarlo. ¿Cómo? Procurarlo por medio de asociaciones, de medios productivos, que empiecen a generar esa apertura. Primero el conocimiento, establecer el conocimiento y el beneficio potencial, porque al final de cuentas, esa es una opinión muy personal, la tecnología es simplemente eso, es una herramienta. Y siempre va a ser solamente eso, una herramienta. Cómo aprovechemos esa herramienta va a depender mucho de qué preparación tengamos para establecer o para aprovechar esos beneficios. Bien, ahora, eh, vea, otra de las cosas que soy consciente es que la agricultura, los desarrollos Ujú. va mucho más adelante y la palabra reliciente se oye en el campo bastante, pero ¿por qué? Hay gente que no recibe apoyo, beneficios, el precio Claro. adecuado, digamos, aportes del Estado para que produzca mejor. Creo que el convencimiento de ustedes va también para allá, que el agro no es, nuestros productores no son los mismos que nosotros pensamos del Sí, ayer, ¿no? Ya son gente que está metida en el agronegocio. Es que eso es todo, agronegocio. sí. Sí, yo creo que, bueno, lo que nosotros estamos viendo es un interés creciente en el uso de la tecnología. Si bien no es, decíamos, a lo mejor no se perfila como en otras industrias, sí vemos un interés creciente. Recibimos cada vez más contacto de gente, sobre todo que esto, sobre todo lo que decíamos, o lo que usted comenta acerca de agroindustria, ¿no? Tanto pequeños, medianos como grandes industriales de la agricultura que están cada vez más interesados. ¿Qué está sucediendo con la tecnología? Pero hay otro factor que yo creo que es muy importante, que es estamos cada vez más abiertos a una competencia con aspectos, con sectores de la industria agrícola muy importantes. Estamos hablando de Asia particularmente, estamos hablando de otros sectores como Europa del Este, ¿no? Pero también hay una oportunidad. Desafortunadamente, por ejemplo, situaciones como la de Europa del Este abren ciertas oportunidades para ciertos sectores agrícolas, pero garantizando que podamos competir con sectores asiáticos. La industria en general globalmente está cambiando. Existen reacomodos en muchos de los sectores económicos. Si hablamos, por ejemplo, el famoso reacomodo de nearshoring, Norteamérica está buscando sociedades cada vez más fuertes con países más cercanos, no solamente en distancia, pero también más cercanos culturalmente. Y esto por las situaciones geopolíticas. Tú estás en Montreal, Yo Canadá. estoy en Montreal, sí. Entonces, ves más de cerca lo que se está haciendo en comercialización de productos a nivel minorista. Las grandes Ujú. cadenas hoy en día utilizan inteligencia artificial en el reparto, ya viene con una codificación, hasta el carrito te dice cuánto vale, Sí, sí, sí. cuánto llevas, Sí, puedes programar las compras. Voy sí. hacia allá. eh, Tenemos que estar, ¿qué tan lejos estamos de que esto se convierta en algo más para nuestro mundo? Porque mucha gente, Ujú, yo les comento de esto, de la inteligencia artificial, y más cuando ellos dicen, y estos supermercados que utilizan inteligencia artificial y ujú. producción, dicen, es que la agricultura tradicional es para nosotros muy costosa, y por eso hacen todas esas inversiones de billones de dólares. ¿Tú qué comentarías en este aspecto? Bueno, no sé, yo creo que en este sentido, por ejemplo, lo que nosotros, bueno, obviamente Canadá tiene muchos proyectos, existen una multiplicidad de proyectos para, por ejemplo, automatización del modelo de producción agrícola, decíamos, desde la preparación de semilla, lo que es la siembra, la cosecha. Obviamente,
como país desarrollado tiene ya mecanismos un poco más sólidos. Sin embargo, esto no quiere decir que esos mecanismos no estén al alcance de empresas que están en Latinoamérica. Decíamos, ¿es un reto? Sí, sí es un reto, pero ya existen tecnologías que pueden ayudar pueden, digamos, colaborar o hacer un poco más fácil la labor productiva en el sentido agrícola. Hemos visto ejemplos, por ejemplo, hay un proyecto muy interesante que se hizo no recuerdo ahorita la universidad en Chile, sobre lo que es, así como decíamos, una fábrica inteligente, lo que se conoce como una granja inteligente, ¿no? En donde de lo que se trata es de tratar de hacer, digamos, o tratar de automatizar todos los procesos lo más posible, pero sobre todo, algo que usted comentaba que es muy importante, colectar toda la información disponible para siempre tener, digamos, la información de cuál es el estado del proceso agrícola en todo momento, decíamos, desde la preparación de la semilla, la siembra, la cosecha, todos los aspectos, hasta incluso la cadena productiva, es decir, cómo se distribuye. Hace algunos años, y esto ya estoy hablando de algunos años, pero esta es experiencia personal, incluso en una vida previa a Tech, me tocó estar en un proyecto muy interesante para la automatización del empaque, del empaque y distribución de mango desde el estado de Chiapas a Estados Unidos. Y fue un proceso muy interesante y es un proceso en donde la distribuidora de mango lo que hacía era precisamente colectar todo el mango de los diversos productores y prepararla para su distribución. Ese es un aspecto muy puntual respecto solamente de la distribución, pero yo creo que es un aspecto importante y es un buen ejemplo de cómo podemos ir paulatinamente mejorando en cada uno de los aspectos de la producción agrícola, ¿no? En este caso, la distribución. Sin embargo, existe posibilidad de automatizar muchos de esos procesos o de colectar información de esos procesos. Ahora, antes de hablar de inteligencia artificial, yo creo que es importante hablar de cómo usamos esa información. Porque a lo mejor la palabra inteligencia artificial nos da cierto temor, ¿no? Nos pone en guardia. Al final de cuentas, insisto, la inteligencia artificial es una herramienta y esa herramienta bien utilizada puede ser muy beneficiosa. Desde luego que es beneficiosa, pero nosotros tenemos suelos, climas, Ujú. no da nada el sabor, las Sí, características de un producto. Un banano ecuatoriano es un banano ecuatoriano, un cacao ecuatoriano claro. de aroma es eso. Por más ciencia y tecnología que se logre en un invernadero, nunca se va a Sí, sí es cierto. alcanzar. Entonces, es algo esencial que debemos de comprender, pero las reglas del mercado mundial y más cuando el mercado interno se nos queda chico. Bien, ¿cuál sería entonces tu propuesta, Jorge, para Ecuador, de acuerdo a lo que puede ofrecer tu empresa? Que quede claro que ustedes no hacen los software respectivos, sino No, les permite al interesado en seleccionar el más adecuado, ¿no? sí, sí, sí. Nosotros lo que hacemos es un estudio de las ofertas de software. Nosotros empatamos lo que el cliente necesita, es decir, nosotros primero hacemos una labor de descubrimiento, qué es lo que necesita a nivel tecnológico, qué software necesita, para qué lo quiere. Y una vez que establecimos ese plan de lo que ellos requieren, lo empatamos con los proveedores de software, de quiénes son, qué ofrecen y tratamos de empatar el software a las necesidades del cliente. Entonces, para nosotros no existe software bueno o malo, existe el software que el propio cliente necesita. Entonces, bueno, pues la idea es, si ustedes realmente cualquier empresario o agrícola, cualquier agricultor que esté interesado en tecnología, pues que se ponga en contacto con nosotros o que haga una labor de investigación de cuáles son las ofertas de software, qué es lo que hace la tecnología en el ámbito específico de la agricultura y cómo puede ser beneficioso, cuáles son los beneficios reales que se pueden obtener gracias a la tecnología. El problema o la oportunidad, siempre tenemos que verlo como una oportunidad, es la tecnología está aquí,
ya no se va a ir. Y no tenemos más que dos opciones, o nos quedamos como estamos o realmente buscamos evolucionar. Pero también existe la posibilidad de evolucionar sin ser disruptivo, sin irrumpir realmente en la calidad del producto que ofrecemos. Al contrario, tenemos que buscar la manera de hacerlo mejor o mantener la misma calidad, pero con un mejor proceso productivo, ¿no? Con mejores procesos de distribución, etcétera. Bueno, ya la pregunta final y cuando tú que conoces estas actividades del campo, Carlos, Jorge, perdón, la que hacen los agricultores, ¿y cuánto cuesta? Ah, bueno, yo creo que esto es interesante. Originalmente, esta tecnología tendía a ser muy, muy, muy cara, ¿no? Era difícil acceder a ella. Sin embargo, si hacemos un poquito de investigación, nos vamos a dar cuenta de que cada vez existen ofertas mucho más al alcance de empresas más pequeñas. Insisto, también es importante considerar que no necesariamente para poder empezar a usar la tecnología no tenemos que comprar todo el paquete, ¿no? De hecho, lo más apropiado siempre es a lo mejor empezar poco a poco, pensar en grande, pero empezar poquito a poquito. Probablemente podemos establecer una solución sencilla, decíamos, para el proceso de empaque, una solución sencilla para el proceso de análisis de semilla, una solución. Es decir, no tenemos que empezar con todo el proceso o tendemos que poner un ideal inalcanzable, ¿no? Normalmente lo que las empresas, incluso en Norteamérica, hacen es empezar poco a poco, empezar sobre proyectos concretos que presenten un beneficio concreto. Bueno, ha estado con nosotros Jorge García, analista principal de esta compañía Technology Evaluation Centers. Muchas gracias desde Montreal por atendernos, bueno, ya horas de la noche. ¿Y qué aspiración tienen en Ecuador? Con eso nos despedimos. ¿Cuál sería tu invitación, el acercamiento, una dirección o algo así para poderse conectar con ustedes? Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros en technologyevaluation.com. Ahí pueden contactarnos, pueden ver nuestra página y ahí hay un sistema muy, muy sencillo de contacto con nosotros. Están todos los medios por los que nos pueden contactar, teléfono, correo electrónico. Entonces, bueno, en el momento en que ustedes decidan, tengan alguna duda, con toda libertad y confianza pueden contactarnos. Bien, gracias por esta información y ante el cambio climático, desde luego, ayuda a que ustedes de esta asesoría, ay, es bastante importante. ¿Ve? Hasta el cambio climático aquí me movió la cámara. Así Bueno, es. gracias entonces por toda esta información y una feliz noche. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad de hablar con usted.